Escuchas la nueva FM. La nueva FM presenta. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de la 94.7 en este miércoles 22 de octubre del 2014. Esta es una emisión más de interlocución, comunicación social en radio. Y para dar inicio a este programa, voy a darle la más cordial bienvenida al doctorante, a don Rogelio Aguilar Cruz. Estimado Joel, buenos días. Pues agradeciendo como siempre que cada miércoles en punto de las 9 de la mañana estemos aquí en una emisión más de este programa de análisis que bien le pusiste y autorizaron los directivos, ¿no? Interlocución, en una emisión en la que abordaremos el tema de cómo se encuentra México en este nuevo escenario en el que organizaciones internacionales le han estado llamando a los a los países si existen estados fallidos, ¿no? Efectivamente, Rogelio, hoy tenemos el tema aquí en este programa de interlocución, el orden político de las sociedades de cambio, qué es el estado fallido y el estado débil. Por supuesto, lo que está pasando en México, lo que está pasando en toda la geografía, en algunos estados prácticamente, lo que pasa en Guerrero, lo que pasa en Michoacán, lo que pasa en Tamaulipas y por supuesto también lo que pasa en Chiapas. Entonces, desde esta perspectiva vamos a abordar este tema hoy, mi querido Rogelio. Pero antes déjame decirte, quiero iniciar este programa diciendo que la libertad de expresión y de información sigue siendo la primera de las libertades. ¿Cómo luchar contra las masacres de civiles, la plaga de niños de soldados y defender los derechos de las mujeres? ¿Cómo preservar nuestro medio ambiente si los periodistas no tienen la libertad de informar sobre los hechos, de denunciar los abusos y de interpelar a la conciencia general? En ciertos países, los torturadores cesan su triste trabajo el día en que las personas lo denuncian. En otros lugares, son los políticos corruptos quienes abandonan sus prácticas ilícitas cuando los periodistas de investigación publican información comprometedora. Y para iniciar el programa de El Estado Fallido, Rogelio, déjame comentarte que tristemente en México nos estamos acostumbrando a la violencia, a la muerte y a la impunidad. Los delitos que antes nos escandalizaban y aterrorizaban ya no nos causan la menor sorpresa. ¿Qué se nos han vuelto tan cotidianos que en un día se cometen 30, 40 o 50 homicidios? Ya no nos espanta y somos espectadores pasivos de lo que ocurre en muchos lugares del país. Lo peor de todo es que no vemos para cuándo la fuerza del Estado se impondrá sobre la fuerza de los delincuentes organizados. Triste la realidad de nuestro país. Así es. Creo que uno de los principales problemas que tiene prácticamente ya una década que indicadores de medición en México han determinado es que uno de los principales problemas que la ciudadanía le aqueja es la seguridad pública. Efectivamente, la falta de seguridad pública pues se traduce en que, bueno, estamos viendo más violencia afuera de nuestras casas, estamos viendo más violencia no solo en términos de delincuencia organizada, ¿no? Porque el problema es que antes decíamos, bueno, es que está esto que entrecomillado siempre se le ha denominado la mafia, ¿no? A los malos, ¿no? El problema está que no, que ahora se está atentando en contra de la sociedad civil, ¿no? Estamos viendo el caso más reciente de Iguala Guerrero, donde normalistas, pues fueron ahora sí levantados, como vulgarmente se dice en términos policíacos, ¿no? No aparecen y eso pues empieza a preocupar al sistema, porque pues empieza uno como especialista a decir que efectivamente hay estrategias que no son las más adecuadas o que simple y sencillamente
están fallando, ¿no? Así es, Rogelio. En los medios de comunicación y en la conversación pública, el concepto Estado fallido ha sido usado para contextualizar y explicar fenómenos tan complejos como la ineficacia gubernamental, vacíos de poder, violencia regional y falta de resultados en los sistemas políticos, en el sistema político mexicano. El problema es que el concepto Estado fallido está rodeado de mitos, por lo cual no es comprendido y se menciona sin tener fundamentos en discusiones públicas, por lo cual se hace un uso desinformado que genera exageraciones y desinformación. Rogelio, ¿qué significa el Estado fallido? Pues mira, el Estado fallido son términos que se han estado, sobre todo se han estado virtiendo en términos de las agencias internacionales, y bueno, el término cobró más vigencia a partir de lo acontecido el 11 de septiembre, de aquel trágico acto de terrorismo con las Torres Gemelas en Nueva York. A partir de allí, una agencia internacional tomó como indicador de medición qué estados habían perdido control y de acuerdo a diferentes parámetros. Te quiero decir que también eso ha dado pie a que haya pues varias vertientes y analistas en el sentido de que pues el término también es erróneo, ¿no? Entonces creo que lo importante es que primero diferenciemos qué es el Estado, ¿no? Por supuesto. Porque te voy a decir una cosa, cuando lo mira uno el análisis de manera endógena, pareciera que entonces no sería tanto el Estado sino el gobierno el que está fallando. Sin embargo, como se trata de una agencia internacional, como se trata de un tema del ámbito exógeno que sale de las manos de un país, entonces por eso es que efectivamente le llaman el Estado, porque como tú bien sabes, tradicionalmente el Estado-nación está compuesto de 3 elementos fundamentales, que es sociedad, gobierno y territorio. Cuando se habla del Estado, entonces estaríamos diciendo que no solo el gobierno está fallando, sino también su sociedad está fallando, ¿no? Entonces creo que el término no es erróneo, creo que hablar de los estados habla donde también parte del gobierno falla, pero también la sociedad falla, ¿no? Entonces estos estados fallidos tienen una connotación, hay una agencia internacional que se llama Fondo para la Paz, establecida en Washington, que es la que hace la medición sobre los estados fallidos. Y bueno, pudiéramos ahondar el tema en función a qué consideran ellos que es un estado fallido, para luego después, si gustas, ver si efectivamente es correcto o es incorrecto el término. Muy bien, Rogelio. Hay 2 politólogos o estudiosos del Estado. Uno es Noam Chomsky, que ofrece conceptos del Estado fallido más amplio al categorizar no solo el monopolio de la violencia como motivo de fallo, también incluyó los objetivos del Estado. En el concepto del Estado fallido se contemplan también, Rogelio, los sucesos políticamente más comprometedores como las guerras civiles, la inoperancia absoluta del gobierno, guerras en el exterior, existencia de guerrillas que disputan el control territorial y la ausencia absoluta del Estado. Entonces, parte de eso es lo que estamos viviendo nosotros en nuestro país y sobre todo en algunas entidades del sur-sureste de México y del norte, ¿no? Donde al parecer, los grupos organizados delincuentes, de delincuencia organizada, pues han sobrepasado lo que hace el Estado. Vamos a seguir hablando sobre el concepto, el origen. Tú mencionabas precisamente que después del 19 de septiembre del 2001 cambió completamente el concepto y fue efectivamente en los Estados Unidos donde se origina. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos a un corte y volvemos a regresar en Interlocución, Comunicación Social en Radio. La nueva FM 94.7. 94.7. La nueva FM.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda César Cancino y los quiero invitar para que nos acompañen miércoles de 11 a 12 del mediodía a través de la señal del 94.7, la nueva FM, en el programa público y privado La Revista. Ahora en radio. Los espero. Me queda claro, su programa, ahora en una renovada etapa con más entrevistas e invitados, pero con el mismo objetivo de comentar las noticias de Chiapas, México y el mundo. El análisis, la reflexión y crítica seguirán siendo nuestra razón, sentido y compromiso. No se olviden, ustedes y su servidor Alfonso Carbonell Chávez tenemos una cita aquí en la nueva FM en el 94.7 de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Me queda claro, bajo la producción de Alejandro Flores Cancino. ¿Qué tal amigos? Les habla Abraham Ulloa, porque nuestra preocupación por la ecología es un tema que nos compete a todos. Escucha los miércoles de 1 a 2 de la tarde Global 3000, el único espacio radiofónico dedicado a la preservación del medio ambiente y su desarrollo sustentable. Expertos en la materia nos acompañarán para hablarnos de la importancia de preservar nuestros recursos naturales. Participa con nosotros. Es por nuestro planeta, por nuestro hogar. Global 3000, miércoles de 1 a 2 de la tarde por la nueva FM 94.7. Eso es lo que escuchas a las 6 de la mañana. ¡Préndele! A la nueva FM 94.7. Son Grupero, un programa divertido, con energía, guapachoso y mucho ritmo. Soy Cristian Morales, el chiquillo conductor de Son Grupero. Te espero de lunes a viernes en punto de las 6 de la mañana. 94.7 es lo que quieres escuchar. La nueva FM. Seguimos aquí en su programa Interlocución, que se transmite todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por la señal de la 94.7. Y en esta mañana de miércoles 22 de octubre, pues estamos hablando de lo que es el Estado, el concepto de Estado fallido. El concepto de Estado fallido proviene de un reporte, como tú decías muy bien, Rogelio, de la agencia, ¿no? De la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, en el año de 1995. El fin del reporte era identificar de manera cuantitativa qué países podrían considerarse fallidos y por ende como riesgo de seguridad internacional y la seguridad nacional precisamente de los Estados Unidos. Posteriormente, en el 2002, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, dependiente del presidente de esa nación, definió los estados fallidos como entes de riesgo, primero para la seguridad de ellos, y estableció una estrategia integral para la intervención y cooperación de otros países. Y en este caso, Rogelio, pues no solamente se habla del Medio Oriente, ¿no?, sino de los países en América Latina. Sí, así es. Bueno, el tema es que tendremos nuevamente que remontarnos antes de entrar a mi juicio a hablar de estado fallido, o si es débil o si es un estado en vulnerabilidad, ¿no? Tendremos que hablar nuevamente de la esencia del Estado, ¿no? ¿Por qué se crea el Estado, no? Estas tesis romanas que uno mira en la escuela cuando te dicen los componentes del Estado y se apropia uno bien del término de la sociedad y el gobierno, pues lo definía muy bien Manuel Kant cuando decía que el individuo, cuando ya forma parte de una sociedad, restringe sus libertades porque se las entrega a un ente que es distinto a fin de que lo represente, ¿no? Entonces, bajo esa concepción, el gobierno pues también se compromete o se obliga a darle ciertos satisfactores a esa sociedad con la finalidad de que se viva en armonía, ¿no? Pues esa parte de lo que se llama la restricción de la libertad, pues finalmente cuando el individuo ya aglutinado en una sociedad se le entrega
al gobierno, pues lógicamente una de los de las primeras necesidades que tiene el individuo, pues es vivir de manera protegida, ¿no? Y creo que eso desde hace demasiado tiempo ya no lo hemos visto en muchas partes o en muchas regiones de México, ¿no? Creo que esos servicios públicos básicos que debería tener el Estado, como es la seguridad pública, atender la seguridad pública, pues se ha visto inclusive vulnerada, no solamente por la delincuencia organizada. Hoy ya preocupa el tema porque es el mismo gobierno, o hay algunos indicios de que es el mismo gobierno en algunas regiones de este país que es la que está involucrada en la delincuencia organizada. Entonces, ahí es donde creo que antes de entrar porque veo que tú traes muy bien la definición y los componentes de cuándo hay un Estado fallido y cuándo hay un Estado débil, lo que veo primero es que habría que atender a qué está obligado el Estado, ¿no? Y como estamos en México, no vamos a entrar a hablar del Estado desde el punto de vista exógeno, ¿no? De cómo lo perciben los europeos, cómo lo perciben los angloamericanos, ¿no? Sino cómo lo percibimos los mexicanos. Los mexicanos tenemos muy clara la concepción de que vivimos en un sistema político mexicano donde nuestro sistema es representativo, ¿no? Que claro, hoy las modas de políticas públicas dicen que pues debe ser participativo. Claro, hay participación, pero también ahí hay otro tema que ojalá lo platicáramos en la siguiente emisión, de hasta dónde participa la ciudadanía, ¿no? Pero es un sistema representativo, es un sistema democrático y es un sistema federal. Entonces, nuestro sistema federal significa que estamos aglutinados en estados federales, y además dentro de cada estado pues están los municipios. Entonces hay 3 órdenes de gobierno en este país, que es la federación, el estado y el municipio. Entonces estos 3 entes denominados niveles de gobierno u órdenes de gobierno, pues tienen una obligación muy clara y muy precisa que les establece la misma norma, y una constante que trae tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Constitución Política del Estado de Chiapas, en el caso de nuestro estado, y lógicamente la Ley Orgánica Municipal, tratándose de municipios, es que una de las funciones fundamentales del Estado federal, del Estado entidad federativa y del Estado municipio es que deben proteger a los ciudadanos en materia de seguridad pública. Es decir, ellos deben garantizar la seguridad pública en su entorno. Ahora la pregunta es, que ahí yo creo que tú lo traes muy bien dibujado, es si se ha cumplido con esa meta, es decir, ¿cómo estamos en ese tema? Efectivamente, Rogelio, ¿no? Tú decías lo que incumbe a nuestro país, y precisamente vamos a tocar la parte de que es la función, en este caso, del Estado y los 3 niveles de gobierno. Recuerda, aquí quisiera hacer un paréntesis, Rogelio, entre la clase política y la clase gobernante, ¿no? La clase política y la clase gobernante en nuestro país. ¿Está cumpliendo la clase gobernante en este país? Porque es parte importante, ¿no? Cuando ellos juran ante el pueblo, ¿qué dicen, no? Que si no cumplen, pues que la ley se lo demande. Si no cumplen, ¿qué tienen que hacer? Pues dejar de funcionar y que asuman otro. Y tú tocabas un tema importante, la participación ciudadana. ¿Qué tan importante es eso, la participación ciudadana en este país? ¿Qué queremos? ¿Más participación ciudadana o más gobierno? ¿O gobiernos fuertes o gobiernos débiles? Pues mira, creo que México no ha tal vez adoptado, también es malo hablar de las analogías, pero Sudamérica actualmente, y lo digo con mucha propiedad porque he estudiado casos, por ejemplo casos de Costa Rica, casos de Paraguay, casos como el de Chile, en materia de participación ciudadana, casos como Colombia inclusive, que es ícono en la parte
latinoamericana en materia de participación ciudadana. Lo que nos dice es que nosotros no hemos adoptado modelos de esta nueva gestión pública denominada gobernanza, ¿no? Lo platicamos mucho y prácticamente en algunos municipios de este país lo adoptan como una práctica de gobierno, pero deberían apropiárselo los gobiernos estatales y muy en particular el gobierno federal. La única manera de avanzar, no solo de manera democrática, sino de avanzar en términos de percepción y en términos de desarrollo humano, o sea, hoy la pobreza se mide en términos de índices de desarrollo humano. La única manera de avanzar es conectar los presupuestos, conectar las políticas públicas, conectar la evaluación, conectar los sistemas anticorrupción, conectarlos con la ciudadanía. No hay otra forma. Yo no le veo otra manera como México avanzara si no hay participación ciudadana. ¿Por qué? Porque pues lógicamente ya no habría ese pretexto de que nos están robando, no habría el pretexto de decir no estoy participando, no habría pretexto de decir hicieron una obra pública y yo no la quería. Es decir, el bienestar formaría parte inclusive de la misma decisión que el ciudadano tomaría en cuanto a esa política pública, ¿no? Entonces, creo que esa es parte inclusive de los indicadores que se mide cuando habla esta agencia internacional de estados fallidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se satisfacen necesidades sociales elementales, inclusive lo dice así. Entonces, creo que por eso sí se requiere la participación ciudadana, no solo se requiere, es obligada, bajo la circunstancia en la que se encuentra hoy México, ¿no? Por supuesto, dice, porque es un concepto en duda el Estado fallido, Rogelio, dice que es un concepto de Estado fallido, ha sido cuestionado en la literatura académica y por expertos en asistencia internacional por ser considerado epistemológicamente impreciso, con incapacidad de ser útil para generar política pública, además de ser propagandístico y políticamente motivado. De acuerdo con Brooks, un experto en políticas públicas, dice el concepto de Estado fallido no explica bien las diferentes coyunturas que se viven en los países que tienen conflictos armados y guerras civiles que debilitan su existencia. Incluso argumenta que hay una confusión entre Estado fallido y no Estado, donde hay una ausencia absoluta del Estado. Eso no quisiéramos que pasara en México, eso no quisiéramos que pasara en ninguna entidad, eso no quisiéramos que pasara, o si es parte, bueno, ahí si están los problemas, ahí es donde debe llegar el gobernante, la clase política, ¿no?, el estadista a solucionar esos conflictos. Así es. Ahora, a mí me gustaría, veo que tienes ahí un trabajo muy interesante. Por ejemplo, le definiéramos a nuestros radioescuchas qué se considera realmente estado fallido, es decir, cuáles son los indicadores que adopta esta agencia para determinar si hay estado fallido. Quienes nos estuvieran tal vez escuchando dirían, con esas características efectivamente sí hay un estado fallido, pero luego veo que traes un argumento ahí donde dicen por qué no hay un estado fallido y te hablan de los estados débiles, que también eso valdría la pena que lo compartieras, ¿no? Me gusta mucho la forma en cómo se aborda ahí el trabajo que elaboraste. Pues tengo otra definición de un tocayo, de Joel Mitlat, y él dice: el concepto de Estado fallido está basado en una trivialización del concepto de Estado, que por sí mismo no comprende ni la visión sociológica de Weber, el autor de la Ética Crítica. Para Mittal, hay cuestiones sobre la imagen del Estado coherente con la representación territorial y la capacidad de acción del Estado con mejores parámetros del sí mismo. Adam Hayes, otro académico, dice: el concepto de Estado fallido fue vinculado políticamente al terrorismo internacional, haciendo pasar a los países así catalogados como incubadoras de actividad territorista. Heider dice, critica esta postura y argumenta que no hay vínculo real entre el terrorismo internacional y los estados fallidos. Bueno, ahí está, mira, algo bien claro, bien matizado, ¿no?, la postura entre el terrorismo internacional y los estados fallidos. Así es, por eso te decía yo que el término de estado fallido fue apropiado después de lo ocurrido en el año 2001
el 11 de septiembre por el atentado en las Torres Gemelas de Nueva York. Fue en el contexto internacional y fue por estados que en su momento no trabajaron en materia de terrorismo. Creo que ahí parte ya una diferencia entre un estado fallido y un estado débil, ¿no? Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar platicando sobre esto, vamos a regresar y vamos a hablar de lo que significa el estado débil. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. El fortalecimiento del Estado de Derecho forma parte indispensable para garantizar la paz, la democracia y la convivencia entre todos los chiapanecos. Es además una responsabilidad de todas las corporaciones policíacas seguir trabajando en consolidación, ya que la seguridad es sinónimo de desarrollo y crecimiento. La seguridad pública demanda cada vez mayor vinculación de trabajo diario, que se refleja en coordinación con la Federación y los 122 municipios de Chiapas. El objetivo es lograr resultados positivos y más eficaces. Es por ello que el mandatario estatal, Manuel Velasco Cuello, ha dotado de mayor equipamiento, uniformes e igualdad salarial a los elementos policíacos, además de innovadores mecanismos y estrategias que resguarden el orden, la paz social y garanticen la prevención de delitos en la entidad, con apego irrestricto a los derechos humanos. En la seguridad no hay tregua, no hay espacios, no hay margen de error. Por ello, en Chiapas se sigue trabajando con el compromiso para que todos los chiapanecos tengamos mayor seguridad y sigamos siendo una de las entidades más seguras del país. Chiapas avanza y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Saquen todos sus nuevas tabletas. En mi salón estamos aprendiendo a usar la tableta electrónica que nos dieron. Yo estoy aprendiendo la historia de nuestro país. Yo aprendo a resolver problemas de matemáticas en mi tableta. Con el programa Aprende.mx, este año todos los alumnos de quinto de primaria del Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Colima, Tabasco y Sonora recibirán una tableta electrónica. La meta es que todos los niños de quinto en México tengan una. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Siempre soñé llegar a la cima. Saltar más alto que todos. Ganar un oro para nuestro país. Llegó el momento. México está en tus oídos y en la hora nacional. Conoce los 12º Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Vámonos de fiesta al Festival de las Calaveras en Aguascalientes. Y en la música, la arrolladora banda El Limón. Domingo 10 de la noche en la hora nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Súmate al proceso electoral 2014-2015 trabajando en el INE como capacitador asistente electoral. Prepara y apoya a los funcionarios de casilla para recibir, contar y registrar los votos. O como supervisor electoral, coordinando y apoyando estas tareas y vigilando la distribución de materiales electorales. Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Fecha límite 17 de diciembre de 2014. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. El Peluche es el programa que a todos está gustando. Lo conduce Eduardo Tello junto a sus invitados. No importa que los otros se mueran de celos. El Peluche es el programa que sí está de pelos. El Peluche. Oh, yeah. Pelos. Baby. Pelos. El Peluche, el programa que sí está de pelos. Lunes a viernes, 6 de la tarde. Por la Nueva FM 94.7. Chiquita. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda César Cancino y los quiero invitar para que nos acompañen miércoles de 11 a 12 del mediodía a través de la señal del 94.7, la Nueva FM, en el programa público y privado La Revista. Ahora en radio. Los espero.
Soy Santiago Vázquez y te invito a escuchar Nuestras Raíces, un programa diferente con gente sobresaliente. Análisis, música, reflexiones, entrevista, lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, en la nueva FM 94.7. ¿Qué tal, amigos? Les habla Abraham Ulloa, porque nuestra preocupación por la ecología es un tema que nos compete a todos. Escucha los miércoles de 1 a 2 de la tarde Global 3000, el único espacio radiofónico dedicado a la preservación del medio ambiente y su desarrollo sustentable. Expertos en la materia nos acompañarán para hablarnos de la importancia de preservar nuestros recursos naturales. Participa con nosotros. Es por nuestro planeta, por nuestro hogar. Global 3000, miércoles de 1 a 2 de la tarde por la nueva FM 94.7. Tu estación, la nueva FM, tu frecuencia 94.7. Estamos de vuelta ya en el programa de interlocución cuando son las 9 de la mañana con 36 minutos. Quiero aprovechar para enviar un afectuoso saludo al contador público que nos sigue a través de la internet, a Carlos Alberto Alfaro, que nos sigue ya en Tonalá, y en Comitán nos escucha la contadora pública también Ana Lilia Flores Escamilla, y en Tuxtla Gutiérrez nos pregunta aquí el licenciado Ociel Montes Alegría, también que felicita el programa y además dice un tema sumamente interesante. Para todos ellos, muchas gracias por sintonizarnos, y también para la licenciada Loreni Salazar allá en la Ciudad de México, que también nos manda a felicitar. Y seguimos Rogelio, platicando, dialogando sobre este tema de sumo interés, pues para la cultura, para la clase política, pero no solamente para la clase política, sino para el ciudadano que hace todos los días patria en este país. ¿Qué significa un Estado débil también? Sí, claro. Fíjate que ahorita, por ejemplo, que ya entramos a estos temas de la función del Estado, ¿no?, a través del gobierno, y como te decía bien, hablar de la federación, hablar de la entidad federativa, hablar del municipio, tiene contextos totalmente distintos y complejos como para precisar donde hay estados fallidos, ¿no? Porque cuando alguien dice estado fallido, yo digo sí, nada más que tendríamos que meter en una sola canasta de huevos a la federación, el estado, el municipio. Y te quiero decir que hay municipios en este país muy seguros, como también hay municipios muy vulnerables. El caso ahorita de Guerrero creo que está ejemplificando muy bien que allí está totalmente vulnerada la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, esta fundación, este centro de estudios que está en Washington, de nombre Fund for Peace, que es el Fondo para la Paz, que es la que emite estos criterios de cuando hay un estado fallido. De manera general tiene algunos indicadores, voy a enumerar algunos para que me gustaría que tú fueras quien, porque tú traes la primicia del tema, ¿no? Me gustaría que tú explicaras cuál es el estado débil, pero por el contrario te voy a decir qué considera esta agrupación que es un estado fallido. Por ejemplo, tiene varios parámetros. El primero es que el estado pierde el control físico de su territorio, es decir, una de las funciones básicas, elementales del estado es que tiene el monopolio en el uso legítimo de la fuerza. Cuando lo pierde, es decir, pierde ese monopolio legítimo del uso de la fuerza, es cuando ponen como parámetro que si no lo tiene, le ponen una tachita y dicen, bueno, ahí hay presencia de un estado ya fallido, ¿no? Ese es un primer parámetro. El otro parámetro es cuando se vulnera la autoridad legítima en la toma de decisiones, es decir, que el gobernante al tomar decisiones en materia de seguridad pública, pues realmente se ve rebasada su decisión. El caso, por ejemplo, si habláramos ahorita del municipio de Iguala Guerrero, diríamos que ahí por supuesto que las decisiones de resguardar la seguridad pública fueron totalmente vulneradas, ¿no? Entonces, podríamos decir que ese es otro parámetro. La otra es cuando el Estado no es capaz de suministrar servicios básicos. Y cuando hablamos de servicios básicos, estamos hablando de los servicios básicos por los cuales son creadas las instituciones.
Si habláramos, por ejemplo, del tema municipal, tendríamos que decir cuando el municipio, por ejemplo, no presta servicios de agua, luz, drenaje, pavimentación, parques, recreación, panteones, mercados, ¿no? O sea, si esto no se cumpliera, pues entonces estaríamos hablando de estados fallidos. La otra es cuando el Estado tiene la incapacidad para interactuar con otros estados, es decir, cuando deja de ser un miembro de la comunidad internacional. Esos son algunos de los parámetros aunados con los fracasos, por ejemplo, en materia social, en materia política y en materia económica. Creo que ahí es donde también están poniendo como un foco de atención que los estados deben tener un mínimo de estado de bienestar, ¿no? Aquella tesis europea muy famosa en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Ese sería mi primer comentario al tema de por qué son estados fallidos, ¿no? Ahora bien, lo conceptualicemos como tú bien señalas. Bueno, que es un estado débil para ver qué realmente está ocurriendo en México. Efectivamente, Francis Fukuyama lo define como un nivel de falta de estabilidad y como nivel de falta de funciones para actuar en territorio. Así definen al estado débil, ¿no? Es decir, un estado débil puede verse como el estado asegura la seguridad nacional y humana, o sea, hace falta, además de cómo actúa en asuntos de país. Un estado con baja estabilidad sería uno que tiene impunidad y violencia regional. Interesante esto, ¿no? Un país con baja funcionalidad es uno donde tiene bajos niveles regulatorios y lo que tú decías, bueno, ¿cómo podemos medir, cómo podemos los parámetros de el municipio, de la entidad federativa y sobre todo del gobierno federal, del territorio federal? Tendríamos que dividir esto, mi estimado Rogelio, en ese sentido de, si tú recordarás, en América Latina y por supuesto en México fue el primer país donde lo primero que surge antes de la federación y de las entidades federativas es el municipio, ¿no? Es el municipio es la célula, es el primer momento donde la sociedad se acerca a su gobernante. Así es. Ahora fíjate que hay un estudio, hay una agrupación también en México denominada Seguridad Nacional, que trae aquí algunos datos que me gustaría ponerlos en la mesa. También hay que tener muy en cuenta, Joel, que lo que nosotros exponemos no es la verdad absoluta, ¿no? Por supuesto, es decir, que no. La mejor opinión la tienen nuestros radioescuchas, ¿no? Así es, y por eso sí es importante clarificar, por eso yo he hecho mucho hincapié de que es una agencia, es un centro de estudios, Fondo para la Paz que está en Washington, porque pues ellos tienen sus parámetros, sus percepciones, tienen un sistema de medición que pudiera ser inclusive hasta cuestionado, ¿no? Porque para eso son los sistemas de medición, ¿no? Miden un parámetro, bueno, luego también puedes tú descifrar si es o no correcto un parámetro, ¿no? Pero sin embargo también te voy a decir una cosa, es la muestra de una realidad también, que no la vamos a inventar ni la estamos inventando, ¿no? Entonces lo pongo como antecedente por si tal vez algún analista, ¿no?, de los amigos que a veces nos escuchan podrían decir, pues no es tan correcta tu aseveración, pero sin embargo la información ahí está y de eso se trata, ¿no?, de que la analicemos juntos. Mira, por ejemplo, esta organización que está en México, se llama Seguridad Nacional, nos da algunos datos de que te los quiero compartir. Por ejemplo, empiezan diciendo que el 10% del país está en estado fallido. Y hablan de que 14 de los 32 estados del país registran zonas controladas por el crimen organizado. Este es un Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, ¿no? Nos hablan de estados como Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Veracruz, Tabasco, por citarte algunos ejemplos. Y además nos van diciendo qué municipios son los que consideran están en este asunto, ¿no? Nos dicen que son 247 municipios del país. Y pues por supuesto, cuando hablas de 247 municipios del país y somos arriba de 2.400 municipios en todo el país, pues por eso la cifra es hasta muy objetiva cuando dicen es el 10% del territorio mexicano, porque son 2.400 y cacho municipios que hay en el país.
Entonces, si son 247, pues por supuesto que son el 10%. Pero también hablan de que hay estados o entidades federativas donde hay estados fallidos completos. Ponen el ejemplo de Michoacán y Tamaulipas. Hablan de sus 156 municipios en conjunto, en la que hay impunidad por parte de grupos armados y hay prácticas frecuentes de secuestros y de desaparición forzada. O sea, es un tema delicado y además bastante crudo, ¿no? Por supuesto. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar para concluir el próximo bloque. Son las 9:45 y vamos a hablar si México es un estado fallido o un estado débil. Entrevistas, noticias, música. Esta es La Nueva FM. Un programa para mujeres y también para hombres, de mujer a mujer. Soy Viridiana de la Vega. Escúchame de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la Nueva FM 94.7. De mujer a mujer. Para las mujeres de hoy. Me siento estresado. Ay, me canso mucho. Me duele la cabeza. No logro concentrarme. Ya, quiero sentirme bien. Calma, ha llegado la solución a tus problemas de salud. Vida Plena. Conduce el Dr. Dimas Pérez Gómez, acompañado de especialistas que te ayudarán a sentirte y verte bien. Vida Plena. Martes y jueves de 9 a 10 de la mañana, a través de La Nueva FM 94.7. Vida Plena. Tú tienes mucho talento y no tienes dónde demostrarlo. Ya llegó Aficionarte con el Turi. Sí, soy tu amigo el Turi y te invito que todos los martes y jueves de 11 a 12 del día participes en Aficionarte, un programa hecho para ti que tienes mucho talento y para todo el público que desea reconocer ese talento chiapaneco. Los espero solamente aquí por 94.7 La Nueva FM. ¿Dónde más? Esto es lo que escuchas a las 6 de la mañana. ¡Préndele! A la Nueva FM 94.7. Son Grupero, un programa divertido, con energía, guapachoso y mucho ritmo. Soy Cristian Morales, el chiquillo conductor de Son Grupero. Te espero de lunes a viernes en punto de las 6 de la mañana. 94.7 La Nueva FM. Seguimos aquí desde la 94.7 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también quienes nos escuchan a través de la internet en la www.lanuevafm.com.mx. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Ya vamos al último bloque de este tema que hemos tratado hoy aquí en Interlocución. Hoy el tema es estado fallido o estado débil. Mi estimado Rogelio, México, ¿cómo está? ¿Es un estado débil o un estado fallido? Pues mira, yo creo que si habláramos, por eso te decía yo que tendríamos que ser muy legalistas en el tema del Estado, porque el Estado en México está compuesto de 3 niveles, ¿no? El Estado-nación, el Estado-entidad federativa y el Estado-municipio. Yo creo que, como bien lo señala esta información que nos da el Consejo Ciudadano, en relación a las entidades federativas, creo que sin lugar a dudas, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal se llama. Creo que sí hay estados, o sea, hay entidades federativas en nuestra República Mexicana que ya han sido rebasadas por la delincuencia organizada. Eso creo que no solo basta verlo en las noticias, sino en la percepción que tiene la misma ciudadanía, ¿no? Ahí están las encuestas, ahí están los problemas que ya están pasando en Guerrero, en Michoacán, que desde hace mucho tiempo se trae en Tamaulipas, ¿no? Sin embargo, me llama la atención que hay otros estados que también están muy vulnerados, y aquí lo dice inclusive cuáles son esos estados donde pareciera que está creciendo esta ola, ¿no? Se ubica Morelos, el Estado de México, la conurbación que está con el Distrito Federal, con Zacatecas, municipios de Jalisco colindantes con Zacatecas y Michoacán. Creo que esas son también las partes que se están vulnerando. O sea, sí pudiéramos hablar de
de estados fallidos si tuviéramos que regionalizar a México. Si lo hablamos desde el contexto nacional, no estaría yo de acuerdo porque, como te he dicho, hay municipios, hay estados donde en temas de seguridad pública han hecho los gobernadores de los estados, sus presidentes municipales, han hecho una notable labor. Medirlos en función a solo una canasta de huevos, yo no estaría de acuerdo porque, como te digo, ahí están también los reportes, tampoco es un tema de salamería, pues no, Por supuesto. es un tema de la percepción y los datos duros que te puede dar una medición. Te comparto esto, dice: México en el conjunto de definiciones sobre estado fallido y en los índices creados no ha sido considerado un estado fallido. En el índice de la Fundación de la Paz de las Naciones Unidas, estado fallido está en el lugar 98 de 177 países. O sea, considerado en el estado un estado de emergencia medio con un puntuaje de 7.6 de 120. En los índices de debilidad estatal del Brookings, México es el país 120 de 141 países medidos, con un puntuaje de 7.83. Bueno, ahí está lo que se encuentra entre los estados más fuertes del mundo, dicen algunos, excepto en los indicadores políticos, donde está en el segundo cuantil, y en seguridad en el tercer cuantil, donde la seguridad social y producto de per cápita es superior, tiene un primer cuantil. México se encuentra debajo de Colombia, Nicaragua, Venezuela y los demás países débiles. Superior a México están los latinoamericanos, se encuentra, tú ya lo habías dicho, Costa Rica y Uruguay, ¿no? Y es de notarse que en los índices más registrados, la guerra contra el narcotráfico, las deficiencias del sistema de justicia y el aumento de la violencia en los rubros de seguridad, a pesar del deterioro de la situación de seguridad, no ha colocado a México al lado de los países los cuales viven una guerra civil, conflictos armados y donde la violencia se ha generalizado, a diferencia de México, donde es regionalizada y focalizada. Y eso sí, ¿no? O sea, ¿cuántos estados hablamos? ¿14 estados? 14 de 32. Hablan de 247 municipios ya vulnerados en temas de narcotráfico. Y había que ver quiénes gobiernan ahí, ¿no? ¿Qué clase gobernante, qué partido político está gobernando, ¿no? También podría ser, ¿no? Porque si hacemos un análisis brevemente, bueno, algunas entidades son gobernadas por un color, en otras entidades por otro color, y ahí es donde se genera, porque está, dice, regionalizada y focalizada. Sabemos, nosotros los ciudadanos comunes y corrientes sabemos, bueno, lo sabe, por supuesto lo sabe el Estado, ¿no? En este momento lo sabe el gobierno federal, lo sabe Gobernación, porque tienen sus fuentes de información, lo sabe dónde están, ¿no? Y ahí lo que tú decías, bueno, será responsabilidad de el Ejecutivo Federal, del Ejecutivo Estatal o del Ejecutivo Municipal, o tenemos que ver nosotros los ciudadanos. Sí, claro. Bueno, y otra también te voy a decir una cosa, tiene mucho que ver también el tema de las competencias, ¿no? Cuando hace unos días alguien me decía que el tema de la seguridad pública era responsabilidad directa del alcalde, por ejemplo, de Iguala Guerrero, yo le hacía una refutación, le decía que desafortunadamente con el tema de los mandos únicos policiales a nivel central, a nivel federal, cambió mucho la modalidad de la responsabilidad de ese servicio público llamado seguridad pública. Hoy, por ejemplo, un ejemplo aquí en Chiapas, hoy la responsabilidad de los mandos de seguridad pública están a cargo del Estado. Es decir, si algo ocurriera en un municipio, más allá de que fuera el municipio, porque alguien me dice, sí, es un tema de mandato constitucional, es irrenunciable, pues, porque así lo mandata la Constitución, yo diría que sí es cierto, pero el municipio a través de un convenio de coordinación entregó su mando al gobierno del Estado. Entonces, en el caso de Chiapas, el mando único policial está a cargo del Estado, no está a cargo del municipio, y ese tendría que ser un primer tema que pudiéramos empezar a debatir. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en el caso de Iguala Guerrero. En el caso de la delincuencia organizada es un tema del orden federal. Por mucho que pudiera participar el municipio, pues le llega a la federación. Desafortunadamente lo digo con mucha contundencia, pues
Claro que tiene corresponsabilidad el municipio, el Estado, llamado gobierno del Estado, claro, pero el tema de la facultad a través de las leyes federales es netamente a la federación. Entonces, sabes que estaba yo checando también que otro tema que le pega mucho a los estados donde hay vulnerabilidad y donde se le denomina estados fallidos es cuando hay desigualdades sociales. Y ese es un problema latente que existe en México, es decir, aparte de que han entrado los grupos organizados de delincuencia, ¿no? Que han penetrado, o sea, se ha aumentado la violencia. El otro tema que tiene México es que hay desigualdad social. Mientras haya desigualdad social, vamos a estar muy mal calificados, ¿no? Y creo que este centro de estudios, Fondo para la Paz, pues creo que de cierta manera, pues pone en tela de juicio esos temas, ¿no? Por ejemplo, dicen que en América Latina Haití es el estado fallido de esta zona. Y el número 1 como estado fallido en el ranking que ellos traen, del último ranking que hicieron, pues es Somalia. Y creo que no lo vamos a platicar mucho, pero hace un par de meses ejemplificaban cómo las redes allá en Somalia se dedican a matar sin razón a gente de la misma sociedad civil, ¿no? Qué triste y qué pena, ¿no? Porque parece que la humanidad, hacia dónde vamos como seres humanos, si estamos perdiendo la capacidad de asombro, si estamos perdiendo nuestra identidad, si estamos perdiendo nuestros valores, hacia dónde va esta humanidad, ¿no? O sea, independientemente de los estados fallidos, mi estimado Rogelio, ¿no? Yo me cuestionaba anoche y me vengo cuestionando hace unos días sobre cómo actuamos los seres humanos ya, independientemente, ¿no?, de vivir en el lugar que estemos viviendo, ¿no? Cómo actúan la clase gobernante, cómo actúa la clase gobernada, cómo actúa la sociedad civil. Y esto pues nos lleva a esos grandes temas, y en este caso lo que estamos viviendo en México y lo que estamos viviendo en estados como Guerrero, donde pues estos crímenes, porque estos 43 estudiantes, Rogelio, pues ya no van a aparecer, ya no van a sus familiares ya no los van a volver a ver, porque eso está, ¿no?, tipificado ya. Ahí hay una queja muy fuerte del sacerdote de Alejandro Solalinde, donde está diciendo, bueno, los 43 estudiantes de esta normal ya están desaparecidos, fueron acribillados por una policía, donde, bueno, ¿quién falló? ¿Falló el presidente municipal? ¿Falló el gobernador? ¿O falló el ejecutivo de la República? Bueno, para concluir, mi estimado Rogelio. Pues mira, yo tiene ya días que traigo una lectura de un pensador contemporáneo de apellido Bauman. Tiene un libro que se llama Tiempos líquidos, vivir en una época de incertidumbres. Siento que es una referencia obligada cuando platicamos todos estos tipos de temas, ¿no? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el mundo? Y por ejemplo, a mí me gusta mucho, de manera muy clara y práctica, pone él en tela de juicio, por ejemplo, el modelo económico que ha afectado a este planeta. Habla de la sociedad del confort también que vive la ciudadanía, ¿no? La gente hoy por hoy no es solidaria de lo que le acontece al vecino. Hoy la gente no participa por un desdén, un dejo que la misma clase dominante le ha puesto, ¿no? Casos muy prácticos como lo que antes hacía la gente, por ejemplo, participaba hasta en la implementación de una acción u obra de gobierno. Yo recuerdo a mi padre cuando tuvo que introducirse la energía eléctrica o el agua potable en mi barrio. La gente participaba, daba sus tequios, ¿no? Y la gente no participa. Entonces, son todos esos tipos de insatisfacciones que la misma ciudadanía deja de hacer, pero que también con el tiempo se va generalizando, y entonces vamos nosotros luego también dejando que el gobierno haga lo que quiera hacer, y entonces nos volvemos hasta corresponsables, aunque no lo reconozcamos, ¿no? Así es, Rogelio, muy bien. Hemos llegado al término de este programa,
interlocución. Nos tenemos una cita la próxima semana aquí a través de la 94.7, mandando un cordial saludo al doctor Rodolfo Calvo, también por la presentación de su libro recientemente, y para nuestro director general Hugo Calvo Fonseca. Muy buenos días. Esta es una producción de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. En tu radio, la nueva FM 94.7, XHRCF.